Más información de lo que es economía mundial, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a poner en marcha aranceles del 41% para la mayoría de los países. Afortunadamente, Argentina está por fuera, podríamos decir, de ese grupo de naciones. Argentina va a pagar cerca de un 10% de aranceles. De todas maneras, es un número alto porque veníamos de pagar un 3% de aranceles de los productos que exportábamos a Estados Unidos. A partir de allí nos preguntamos qué impacto puede tener en la economía global. Por ejemplo, Brasil va a tener un incremento muy importante, superior a este 15% en lo que tiene que ver con los aranceles de los impuestos que pagan por sus productos que llegan a Estados Unidos. Ya estamos en comunicación con Miguel Ponce, economista experto en comercio exterior. Miguel, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, León Martínez lo saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. Qué alegría estar con ustedes, ¿eh? Gracias, Miguel, Gracias, un gusto. Miguel. ¿En qué nos puede afectar en lo cotidiano, tal vez en lo inmediato, estos aranceles de al menos 10% de Estados Unidos hacia Argentina? Bueno, te cuento que yo estoy en Madrid en este momento, toda Europa, creo que todo el mundo está hablando de esto que se denomina el Liberation Day 2. Ajá. O sea, el Día de la Liberación 2. ¿Por qué? Porque el 2 de abril fue el primer día de la liberación. Ustedes recordarán cuando aparecía Trump como con las tablas de Moisés al lado, mostrando todos los números que iba a imponer al resto de los países, básicamente con los que tiene déficit comercial los Estados Unidos. Luego hubo un cambio de fechas, finalmente llegamos al día de ayer, donde se anunció que la totalidad de los países van a tener un piso del 10%, entre los cuales nos incluimos nosotros, que no aparecemos en listado diferenciado por ahora, y ¿cuáles son las primeras reacciones? Las primeras reacciones es que todas las empresas ya empiezan a mostrar signos de preocupación. Algunas de las acciones, como las de Adidas, han bajado fuertemente porque ha anunciado, algunas han empezado a explicitar el impacto que piensan tener en términos de costos. Otras, como Walmart o Procter & Gamble, han anunciado ya aumentos en sus precios. Es decir, claramente es inflacionario. Mi sensación es que va a haber una estrategia, diríamos, mixta, que en Argentina ha tomado la vanguardia Aluar, que es decir, bueno, estos son impuestos, estos impuestos no lo puede absorber solo la empresa, no lo puede absorber el consumidor, porque obviamente nos quita competitividad y va a haber dificultades para la colocación de productos. Y entonces, ¿qué se está planteando como estrategia que habría que pensarla para Argentina también? Que es dividir el costo que implicaría aplicar totalmente el arancel, léase el impuesto, entre los proveedores, los fabricantes, los distribuidores y los consumidores, de manera tal de que pongamos un número, supongamos que a nosotros nos afecte un 10% estos aranceles, bueno, una parte tendría que ser absorbida por el que provee la materia prima al fabricante, otra parte por el fabricante, otra parte por el distribuidor, en este caso en Estados Unidos, de lo que estemos exportando, y al final una parte solamente trasladarla al consumidor. Para nosotros esto básicamente significa una situación muy particular, porque nuestros países que compiten con nosotros, como Brasil, tienen un arancel del 50%. Claro. Es decir, se da una situación políticamente muy particular porque, por un lado, nosotros estamos aceptando, en términos de Mercosur, aranceles diferenciados, lo que no debiera ser aceptado globalmente por todo el mercado, diríamos, que integramos común, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, cuando Trump quiere sancionar a España, porque España se niega a poner el 5% del PBI comprándole armamento a los Estados Unidos, como había aceptado el resto de Europa, lo quiere sancionar, les dice que van a terminar pagando más porque les va a aplicar aranceles diferenciales, y desde Europa le contesta Ursula von Leyen, la directora general de la Unión Europea, dice:
no negocia Roma, no negocia Madrid, no negocia París, negocia Bruselas. Es decir, toda la Unión Europea va y negocia junto sin aceptar esa cuña que le estaba metiendo Trump. Bueno, en el caso latinoamericano, Trump claramente está buscando meter una cuña con esto de los aranceles. ¿Por qué? Porque identifica a Lula no con la excusa de este tema de la sanción a Bolsonaro, la sanción judicial a Bolsonaro. En realidad lo que quiere sancionar a Brasil o castigarlo es por ser la columna vertebral en Latinoamérica de los BRICS. Exacto. ¿Y por qué ataca a los BRICS? Porque los BRICS están poniendo en cuestionamiento la hegemonía del dólar. Entonces, Trump está buscando generar una división en Latinoamérica en la cual el eje Bukele, Noboa y Milei sean los que frenen la influencia china en la región. Fíjense ustedes que el propio embajador nuevo de Estados Unidos llegó ofendiendo a gobernadores y a la propia China, hablando de coimas, ¿no es cierto? Y del peligro que China representa. Bueno, ustedes recordarán ese episodio que fue muy comentado. Entonces, mi sensación es que estamos en un momento de dificultad diplomática. ¿Por qué? Porque nuestros dos principales socios comerciales son, número uno, Brasil, número dos, China. Vamos a suponer que nos viéramos favorecido en ingresar nuestro producto a los Estados Unidos. Nunca los montos que podríamos enviar a Estados Unidos suplantarían o compensarían lo que perderíamos en caso de tener un conflicto con Brasil y con China. ¿Se entiende a lo que voy? Claro. Y más allá de un conflicto diplomático político, también hay que ver si se contrae la economía brasilera por esta disposición de Donald Trump. Esto va a impactarnos a nosotros porque uno de nuestros principales compradores es Brasil. Coincido totalmente contigo y por eso los dos principales impactos cuando se empezó a hablar de la guerra arancelaria eran, uno, el enfriamiento global de la economía a nivel de que hablábamos de una depresión internacional en términos comerciales, depresión donde el debate era la envergadura de la caída. Algunos lo comparaban inclusive con aquella famosa depresión del siglo pasado, la depresión de los años 30. Y el segundo elemento es que era inflacionaria. La inflación, por el hecho de ser un impuesto, esto como lo explicábamos recién, es cargado a precio, cargado a costos, y por lo tanto todo lleva a un enfriamiento de la economía. En el caso nuestro, Brasil es un gran comprador, China también, y si hubiese un enfriamiento global de la economía, también perderíamos en términos de nuestras exportaciones, desde ya que sí. Igual hoy están avisando de que Argentina no se queda quieta en términos del 10%, sino que encima buscaría ese acuerdo particular que quiere lograr con Estados Unidos, aprovechando precisamente estas diferencias a que hacíamos referencia recién, geopolíticas, y dicen que ya estaría redactado el anuncio que el presidente Trump, a través de su propia red, ¿no es cierto?, no su Twitter, sino Truth, daría a conocer explicando que le da a Argentina 100 posiciones arancelarias para que entren con 0% de arancel al mercado norteamericano, obviamente a cambio de este juego que hacíamos referencia recién de frenar la influencia china. Por lo tanto, es un momento muy particular, hay que esperar. Mi sensación es que como esto entra en vigencia hoy, pero se va a aplicar a partir del día 7 porque las aduanas norteamericanas necesitan recibir estos números que se han conocido hoy para adaptar, ¿no es cierto?, la forma en que van a terminar cobrando esos impuestos. Bueno, de aquí al 7 algunos dicen que Argentina lograría ese acuerdo tan particular. Algunos decimos, es el último conejo que saca Caputo de la galera, porque el previo, el penúltimo ha sido este acuerdo que se aceptó ayer, ¿no es cierto?, de la revisión que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto la automática, el automático desembolso de los 2.000 millones tan meneado, ¿no? Ahora, Miguel, las acciones globales empezaron a caer después de estos anuncios por parte de Donald Trump. Recordemos que en abril, cuando había anunciado también estos aranceles, pasó lo mismo. Había sido unas jornadas muy negras para los mercados internacionales. Después dio marcha atrás Donald Trump, dio una prórroga. A partir de esto y como se pone en práctica el 7 de agosto, ¿puede haber de todas maneras en este lapso otro tipo de negociación, como por ejemplo con México, que también indicaron que hay otra negociación? Yo te diría que los tres grandes
acuerdos o negociaciones que tiene pendiente Estados Unidos o que tenía pendiente Estados Unidos son con sus principales, digamos, parteneres comerciales. China, obviamente, México, Canadá y la Unión Europea. La peor negociación hasta ahora, vergonzante y vergonzosa para Europa, es la que se ha firmado con la Unión Europea, ¿no es cierto? Que se dejó correr mal y que ha generado una profunda división y reacción de todos los sectores, tanto de los líderes empresarios como algunos sectores políticos fuertemente. Primera razón. En cambio, México se sumó a la estrategia de China, que es seguir apretando, seguir negociando y lograr una prórroga de 90 días. Sí. En 90 días lo que se especula es que el impacto de los aranceles en Estados Unidos haga retroceder a Trump en estos planteos, y entonces se logran mejores condiciones que las que apuradamente aceptó la Unión Europea. Yo creo que lo de México ha sido inteligente, al igual que lo de China desde ya. En el caso de China nos sorprende por un tema de poder y por un tema de la famosa paciencia oriental, ¿no es cierto? La paciencia estratégica, como dicen ellos. En el caso de México ha sido realmente meritorio. Fíjense ustedes la diferencia. El tratado histórico entre Estados Unidos, Canadá y México lo deja a México muy bien parado y muy castigado a Canadá, que se apresuró con otra estrategia a decir que muy rápidamente que iba a reconocer el Estado de Palestina cuando fuera presentado esto en Naciones Unidas, lo que originó la calentura de Trump, ¿no es cierto? Porque Trump está utilizando la política de aranceles no solo para lo económico, sino esencialmente para lo político. A México lo quiere castigar por el manejo de las fronteras y por el tema del fentanilo. A Canadá de la misma manera. Unos reaccionaron de una forma, otros reaccionaron de otras en términos estratégicos, y los resultados por eso no son los mismos, ¿no? Miguel, como siempre, gracias por esta comunicación con nosotros, te saludamos y cuídate del calor allá en Madrid, ¿eh? Muchas gracias. Hoy encima tengo que hablar en una cena con corbata, así que te mando un gran cariño a los dos y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Suerte. Miguel Ponce, economista experto en comercio exterior, charlando un poquito sobre la imposición de aranceles del 40% para las mayorías de las economías del mundo. Argentina llega a un 10% de estos aranceles. Veremos qué impacto tiene en la economía global.